reduce el tamaño, doctor. Ah, bueno, déjame entonces ponerla como pantalla, ¿no? A ver cómo. No, déjame salir entonces. ¿Cómo la pongo completa? Esa. Esa. No, es que usted, no sé, si quiere déjele así, porque de la otra manera nos proyectaba esta y la diapositiva que sigue. Ok. Y en esta, claro, las estamos viendo todas las diapositivas a la izquierda. Solo si le gusta poner en presentación. Ajá, aquí, pero cuando lo Ahí. ponga en presentación con diapositiva me va a salir así. Ah, es que está compartiendo. Sí, voy a ver si puedo aquí pasarla a esta computadora así. Así lo pueden ver. A ver si esta pantalla puede ver. Pero se ve, ¿no? Sí, sí. La puede compartir como pantalla completa, pero no nos vería a nosotros. Sí, sí, no lo puedo. Creo que en configuración. A ver, ahorita me van a ayudar para hacerlo aquí. A ver. Está duplicando, ¿verdad? Sí, duplicando. Voy a dejar de compartir y Sí. nada más para. ¿Qué es esto? Para que se vea mejor, también para que sea mejor el software, ¿no? Porque sí, es que necesita. A ver, aquí en configuración. Así ya. A ver, creo que el detalle es que tiene que agarrarle la otra. Déjame verle. Ahí está, ¿no? Eso es así. Ya nomás comparta. Ya pueden compartir, nomás que comparta nuevamente. Pues aquí entro al Meet, ¿no? Ajá. Otra vez comparta, duplique. A ver, explíqueme aquí. No te vayas para acá. Sí. Busco la presentación aquí, ¿no? Ajá. ¿Ya está? Ya le voy a agarrar. Ajá. Aquí. Dele aquí. Aquí, ahí está. Aquí. Aquí. Ya le tiene que agarrar, ya salió la prueba. Ya está. Y aquí lo pongo. Voy a ponerlo otra vez, ¿eh? Aquí. Esta aparece al salir. Vuelve a fallar, duplicar. Y ahí está. ¿Ahí la pueden ver bien? Todo bien, doctor. Adelante, por favor. Bueno, pues primero agradezco yo la invitación, ¿no? Al curso y vamos a tratar el tema de, pues, el análisis factorial confirmatorio con apoyo del jazz. La razón para mí de estos dos temas es importante, ¿no? Porque una de las demandas que tienen los investigadores cuantitativos es contar con medidas que tengan suficientes evidencias de validez y fiabilidad. Y un requerimiento a veces básico es que yo pueda tener evidencias de la estructura interna de la prueba. Y ese es el fin del análisis factorial confirmatorio, ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué el jazz? Porque el jazz es un software libre, tiene una interfaz muy parecida al SPSS, que es un software comercial muy reconocido y es muy fácil de usar, es decir, no es necesario, la mayor parte, salvo para análisis estructural, programar, ni de alguna forma se dificulta, es toda una interfaz muy gráfica, ¿no? Y por eso es la razón de combinar estos aspectos, ¿no? Bueno, primero, yo creo que para entrar en la parte ya específica, es importante tener en claro algunos conceptos que desde mi punto de vista a veces constituyen errores o problemas de interpretación de los investigadores en el tema de la medición. Primero es el concepto de validez. He escuchado mucho decir, pues a los estudiantes, incluso en algunos trabajos, este instrumento es válido. Ese es un error. Los instrumentos, la validez no es una característica de los instrumentos. Es el grado en el cual la evidencia empírica y la teoría apoyan la interpretación de los puntajes de un instrumento para determinado propósito. Es decir, la validez se refiere a la interpretación de los puntajes para un propósito específico. Es decir, si tú creas un instrumento, por ejemplo, para medir dificultades en las matemáticas, ese instrumento no te va a servir a ti
para esos puntajes no es un indicador de los conocimientos generales en matemáticas, solamente de las dificultades. Entonces, los instrumentos, tú tienes que ver en dónde fue usado, dónde la interpretación de esos puntajes fue utilizada, para qué fines fue utilizada, para saber qué tanto es posible o factible utilizar este instrumento. Es decir, los instrumentos, a diferencia de otras áreas donde yo puedo decir que el termómetro tiene ciertas propiedades, las cuestiones duras, en ciencias sociales, desafortunadamente, la validez es un asunto de la interpretación de los puntajes y para un fin determinado. La otra importante de la validez es que es un constructo unitario, pero que incluye varias evidencias. Cuando alguien te dice, bueno, es que el instrumento, la interpretación de los puntajes de instrumento se ha validado, tampoco te dice mucho, porque la validez es una cuestión de evidencias y hay diversas evidencias de validez. Por ejemplo, la primera está basada en el contenido de la prueba y para eso, es decir, hay varias herramientas para determinar que tanto el contenido de la prueba refleja el constructo que se quiere medir, el juicio de expertos, las entrevistas cognitivas, etcétera, etcétera. La evidencia basada en la estructura interna de la prueba, la evidencia basada en el proceso de respuesta y evidencias basadas en la relación con variables externas. Es decir, un instrumento, mientras más evidencia presente, más yo puedo de alguna forma tener la certeza que la interpretación de los puntajes de esa prueba para ese fin, para el cual fue utilizado, es creíble, es fiable, pero es cuestión de evidencias. Nosotros en este curso vamos a referirnos a una sola evidencia, aunque vamos a tocar algunas otras evidencias que impactan de alguna forma también la estructura interna, pero básicamente vamos a referirnos a la evidencia basada en la estructura interna de la prueba. Vean que es una evidencia de validez, no son todas las evidencias de validez, ¿no? Ahora bien, ¿a qué se refiere la evidencia de validez basada en la estructura interna? Indaga en el grado en que la teoría y la evidencia empírica confirma la dimensionalidad no del conflicto, del constructo medido y la interpretación de los puntajes de los test basados en sus puntajes, ¿no? La interpretación. Ahora bien, ¿qué dice esto? Cuando yo mido, yo tengo una idea de cómo se estructura internamente un instrumento. Y a eso se refiere la dimensionalidad del instrumento, ¿no? Se refiere a la validez de la estructura interna. Por ejemplo, acuérdense que toda medición no es más que una teoría, es una idea de cómo se estructura un constructo. Por ejemplo, esta es una representación de cómo se estructura una medición de una prueba de personalidad. Y vean que aquí él evalúa varios constructos: neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Pero esto es una idea de un modelo de medición con dimensiones que no están relacionadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada dimensión es independiente una de la otra. Que una persona puede tener alto el neuroticismo y lo que saca el neuroticismo no tiene nada que ver con lo que obtenga el puntaje que obtenga de extroversión y no tiene nada que ver con el puntaje que obtenga en apertura a la experiencia. Por eso las dimensiones se plantean no relacionadas. En este caso, a esto no subyace un factor de segundo orden que pudiera explicar las relaciones entre todos los constructos. Solamente son constructos o rasgos de personalidad o características de personalidad que se miden por cada una por separado y que pues, son esenciales, pero que no guardan una relación entre ellos, ¿no? Es decir, y hay modelos que plantea la investigación, la teoría, porque eso es una cuestión de teoría, cómo tú lo esperas que se encuentre. Bueno, hay modelos que plantean que las dimensiones, la estructura interna del instrumento, está relacionada. Por ejemplo, este es un modelo tiene 3 dimensiones. En este caso, 3 dimensiones de primer orden. Podría haber un modelo que tiene dimensiones de segundo orden. Pero al plantear que existen relaciones entre ellos, incluso yo puedo suponer que existe una dimensión de segundo orden, que en este caso se llamaría ciudadanía digital, que engloba la existencia de esos 3 constructos. Pero en este caso, a diferencia, yo espero que estos constructos estén relacionados. Vean que la medición siempre es una idea de cómo yo creo que se estructuran los conflictos. Y lo primero que hace el investigador es tener una idea teórica
un modelo teórico de cómo él cree, de cómo sería la estructura interna de lo que empieza a medir. Puede haber también instrumentos unidimensionales que no tienen subdimensiones, solo es una sola dimensión. Pero si tiene varias dimensiones, cuáles ítems se conforman esa dimensión, cómo se estructuran. Eso es una idea teórica de que tiene el investigador. Ahora bien, esa idea teórica está en la cabeza de los investigadores y si de alguna manera pasó por el juicio de expertos, sigue estando bajo la opinión de otros investigadores que opinan acerca del constructo, pero sigue siendo una opinión, sigue siendo una idea teórica. Esa idea teórica tiene que ver qué tanto es sustentable empíricamente. Y para eso, una de las técnicas que se utiliza es el análisis factorial confirmatorio. El análisis factorial confirmatorio es una técnica estadística multivariable de interdependencia. Lo que hace es ver la relación entre los ítems. Las pruebas de dependencia hablan de relaciones causales o relaciones de efectos de una variable en otra. Aquí no, aquí lo que se habla es de cómo se relaciona, cómo se agrupan determinadas variables observables, es decir, que la relación entre variables observables, cómo se pueden agrupar en un número menor de factores que la subyacen. Aunque originalmente el propósito del análisis factorial confirmatorio es teórico, también puede ser utilizado de forma exploratoria. En un principio se decía que el análisis factorial exploratorio se decía, bueno, no te da el modelo, pues se acabó, tienes que volver a empezar. Pero no, los investigadores en la vida práctica, si el modelo no le da, hay determinados índices que te permiten de alguna forma mejorar el modelo y tratar de que el modelo se ajuste a los datos de alguna forma. O es decir, que se ajuste, que hay un ajuste entre los datos y tu modelo teórico de alguna forma propuesto, ¿no? Y ahí se está utilizando un tanto en una forma exploratoria. Hay autores que critican la forma exploratoria porque dicen que es un poco tentar, ¿no? Es decir, ir explorando hasta que de alguna forma te da, pero la verdad casi siempre es muy usado porque casi nunca las cosas salen exactamente como uno las pensó, ¿no? Y entonces, pues, tiene un uso, ¿no? Ahora bien, cuando yo voy a hacer un modelo factorial confirmatorio, yo tengo que tener algunas cuestiones en mente. Primero, el modelo debe describir la relación entre las variables incluidas en el modelo. Vean ustedes que cuando yo miro la figura, cuando yo pinto el modelo, a diferencia del análisis factorial exploratorio, yo tengo que decir que estos ítems, que este factor, que es un factor, una variable no observable, recuérdense que la mayor parte de las cosas que nosotros medimos en ciencias sociales no son directamente observables. Nadie ha visto ni la inteligencia, ni la motivación, ni el liderazgo. Es decir, lo que hacemos es buscar indicadores observables, que en este caso serían los ítems, que nos digan, que nos den información de ese constructo. Entonces, en la ética se espera que explique esos ítems o esas variables observables, y este grupo de ítems que va del 1 al 7 se espera que sean explicados por la ética digital, los ítems del 8 al 14 por el compromiso cívico y los ítems del 15 al 21 por la aceptación de la diversidad. En este caso, esto es una idea teórica que yo tengo que plantear antes de empezar el modelo factorial confirmatorio. El modelo, a diferencia del exploratorio, donde tú pones los ítems y él te los va a agrupar de la manera que estadísticamente, ¿no?, sea más viable. Aquí no, aquí tú haces una apuesta teórica y él te va a decir si esa apuesta teórica es sustentable en los datos o no. Y si no es sustentable, una opción que puedes tener es, sobre la base de la lectura, los indicadores que él te da, hacer un cambio. Es decir, modificar el modelo, ya puede hacer, pues, de alguna forma que sustituir algunos ítems, reajustar las dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Recuérdense que siempre el pensamiento va de la teoría a la práctica, a lo práctico pensado, ¿no? Ok, entonces lo primero que yo tengo que hacer es dibujar o de alguna forma tener una idea de cómo se conceptualizan mi modelo de medida. Recuérdense, cuando hablo de modelo, hablamos de modelos de medida. Es decir, toda medición es un modelo de cómo se estructura, se mide un constructo. Puede ser unidimensional, puede tener 2 dimensiones, 3, 4,
Es decir, puede tener diferentes estructuras internas. Por eso vamos a referirnos a modelos de medida. Otra cosa importante para que no tener problemas con análisis factorial es cuidar que en cada variable, que 3 o más variables observables se relacionen con cada factor. Es decir, por lo menos cada dimensión o cada factor debe tener 3 ítems para que de alguna forma no genere problemas en la medición del constructo. Es una sugerencia. Es verdad que hay ocasiones que funciona con 2 ítems, pero habitualmente trae problemas de especificaciones, ¿no? Otra cosa importante es que cada variable observable se va a relacionar con un solo factor. Vean ustedes que cuando es decir, vean que ahí se va cumpliendo en este modelo todo. Cada una tiene más de 3 ítems y el ítem 1 es explicado por el factor de ética. No se explica por este factor, ¿está bien? Ni se explica por este. En este caso, cada ítem es, de alguna forma, solamente se va a relacionar con un solo factor. La otra cosa importante, después lo vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Es que yo tengo que asignar una métrica a los factores. Es decir, ahí hay 2 opciones para asignar esa métrica. Una es que yo se lo asigne a los valores latentes, o otra es que yo se lo asigne a uno de los ítems. ¿Está bien? Ahorita lo vamos a ver cuando pasemos al software para ver cómo el software te dice, te va a solicitar a quién quieras asignarle la métrica, ¿no? Aquí hay mucha discusión si es mejor asignársela a los variables latentes o a los ítems. Aunque en lo que yo he revisado no hay una claridad total, hay una inclinación a sugerir que se asigne el valor a las variables latentes, a los factores. Ahorita vamos a ver cómo en el software esto se puede especificar. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta cuando yo pienso el modelo de medida. ¿Qué pasa? Alguien me puede preguntar, ¿qué pasa si en este caso yo tengo un modelo que tiene un factor solo 2 ítems? Bueno, yo le puedo agregar 2. Es que el autor solamente planteó 2 ítems. Yo puedo hacer una adaptación del modelo y decir, yo tomé del autor 2 ítems y yo agregué otros 2 ítems. Es decir, ¿para qué? Para que tenga, incluso tiene mayor validez de contenido. Quiere decir, normalmente los constructos son tan complejos que requieren varias expresiones conductuales, mientras, es decir, que tenga más expresiones conductuales tiene mayor validez de contenido, que tenga menor. Entonces tiene 2 funciones hacerlo, ¿no? Ahora bien, otro asunto que te va a pedir el análisis factorial es que tú selecciones el método de estimación. Es decir, ¿cómo vas a calcular? Es el método para realizar los cálculos. Y en este hay varias opciones, ¿está bien? Hay una opción que es el de mínimos cuadrados no ponderados. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque para mí los software estadísticos es como que tuvieras tú un arma poderosa en la mano, pero si no la sabes usar, eres acrítico. Lo puedes poner cualquier cosa y no entiendes por qué una cosa u otra, ¿no? Es muy importante antes de hacer la parte práctica saber o tener en cuenta cómo voy a tomar decisiones. El software te va a pedir, dime el método de estimación que tú necesitas, quieres usar. Bueno, hay varios métodos. El mínimo de cuadrados no ponderados, que estima los parámetros utilizando un modelo lineal que minimiza la suma de cuadrados residuales, no requiere muestras grandes ni asume normalidad, pero requiere que las variables sean continuas o numéricas. Y en el caso de escalas Likert que tengan entre 5 o 7 opciones, o más, pero por lo menos que tengan 5 o 7 opciones de respuesta. ¿Está bien? Entre 5 y 7, depende de los autores. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Este método de estimación no es muy usado. Por ejemplo, no proporciona el índice de ajuste de la chi cuadrada. Asume que todas las observaciones tienen igual varianza y son independientes. Eso casi nunca se cumple. Vamos a ver. No funciona con escalas con datos que tienen diferente importancia, ¿no? Por ejemplo, en una escala con estudio de autorreporte que implica estudiante universitario, el número de respuestas puede variar entre los diferentes cursos, grupos, y entonces le da más peso en la estimación al grupo. Vamos a poner que tú tomaste de 60 alumnos de administración y 30 de educación o 30 de una carrera de matemáticas, porque hay menos. Un problema de este software es que los resultados van a estar van a tener mayor influencia en los resultados el grupo que tiene 60. Y entonces eso tiende a, pues de alguna forma,
hacer difícil el muestreo porque tendrías que tener prácticamente igual en todos los pesos, ¿no? Y otra cosa es que aquí, como no establece una métrica específica, tú no entiendes claramente qué significan los pesos factoriales. Por eso es un método que realmente es poco usado en la literatura, pero pues tiene también algunas ventajas, con sobre todo contigo muestras muy pequeñas y todo, ¿no? Y el otro método es el mínimo de cuadrados generalizados. Estima los parámetros considerando que las variancias sean diferentes y la existencia de correlación entre las variables observables. La existencia de correlación es una ganancia del método de análisis factorial confirmatorio sobre el método de análisis factorial exploratorio. ¿Por qué? Porque se basa en modelos de medida más flexibles. El modelo de análisis factorial confirmatorio, igual, por ejemplo, que el alfa de Kronberg, se basa en la idea de que no existen relaciones entre las variables, entre los errores de las variables, lo cual es extremadamente un presupuesto casi nunca se cumple. Y estos métodos son muy flexibles, por eso me permite a mí a veces establecer covarianza entre los errores sin ser de alguna forma algo que demerite mi análisis, ¿no? Y funciona cuando existen violaciones moderadas de la normalidad. Aquí son valores de asimetría. Aunque estamos hablando en este caso de normalidad multivariada, que se puede calcular con el estadístico de Mardia, pero algunos autores dicen que indicadores de normalidad univariada como la simetría y la kurtosis me pueden dar indicaciones de que aunque los datos no sean normales, la violación no es tan grande como para sesgar las estimaciones. En este caso se habla de valores de asimetría menores que 2 y de kurtosis menores que 7. ¿Saben? Digo, que es un límite que vamos a observar en casi todos los modelos de violaciones moderadas de la normalidad, ¿no? Aquí uno de los problemas es que requiere muestras grandes, más de 300 participantes para que funcione adecuadamente. Van a ver que esto es casi un supuesto de casi todos los métodos de estimación del análisis factorial confirmatorio y funciona con variables numéricas y en el caso de escalas tipo Likert que tenga 5 o de preferencia 7 opciones de respuesta. Vean que si yo tengo una escala Likert que tiene 3 opciones de respuesta, no es conveniente que utilice este número. Las escalas Likert no son numéricas, pero algunos estudios, algunas simulaciones han dicho que cuando tienen 5 o 7 opciones, algunos autores dicen que 5 y otros hasta 7, funcionan como si fueran numéricas. Entonces, este método está hecho para variables numéricas, pero puede funcionar en escalas tipo Likert con esta salvedad, ¿no? Y tiene el problema que no es robusto con desviaciones importantes de la normalidad. Un método muy utilizado es el de máxima similitud. ¿Saben? Es encontrar los valores problemáticos que hacen que los datos observados sean más probables. Este método, sin embargo, tiene dos inconvenientes, varios inconvenientes. Uno es que presupone normalidad multivariada. ¿Está bien? La otra es que requiere variables numéricas y que puede funcionar aceptablemente en violaciones moderadas de normalidad, simetría menor que 2 y kurtosis menor que 7. También puede funcionar con escalas tipo Likert que tengan entre 5 o 7 opciones. Y es un método muy usado, ¿no? Para que no te afecte, para cuando yo no tengo violaciones importantes de la normalidad y cuando tengo escalas tipo Likert de este tipo, ¿no? Ahora bien, este método se ha ido desarrollando y hay dos formas de este método, dos versiones que yo puedo utilizar es decir, con variables que no se distribuyen normalmente, que no tienen normalidad multivariada o tienen indicadores de normalidad univariada que ya sobrepasan la simetría de 2 y la kurtosis de 7, que son el método robusto de máxima similitud o el método de máxima similitud asociado con Bostrát. ¿Está bien? De ellos dos, lo único que sucede, lo único que se plantea es que el método robusto tiende a ser más sensitivos a los problemas de especificación del modelo que el Bostrát. Quiere decir que si mi modelo no coincide mucho con los datos, él va a tener más problemas de estimación que el método de Bostrát, que es más conservador en este sentido, ¿no? Pueden utilizarse en variables continuas ordinales cuando estas tienen 5 o más opciones, ¿sabes? Que funcionan como si fueran continuas, como si fueran numéricas, aunque no lo son.
Y está el mínimo, ahora bien, el mínimo de cuadrados ponderados que se utiliza para minimizar la discrepancia entre la matriz de covarianza observada y la matriz de covarianza estimada por el modelo ponderado, ponderando las diferencias según la precisión de las estimaciones. Mayor peso a las observaciones da mayor peso a las observaciones con menor error estándar. Se utiliza en variables categóricas ordinales. Por ejemplo, en realidad es muy utilizado en casi todas las medidas de nosotros, porque si somos honestos, todas las medidas de nosotros, las ordinales, las caras Likert son ordinales. O si tengo menos de 5 opciones, tengo que usarlo obligatoriamente, y aún con más de 5 opciones caras Likert es muy conveniente. ¿Está bien? Es robusto a la ausencia de normalidad univariada y multivariada y es más preciso que otros métodos que trabajan con variables categóricas. Sí, lo único conveniente es que requiere muestras grandes y entre 200 y 500, de preferencia lo más cerca posible de 500 casos. ¿Está bien? Y está el mínimo de cuadrados ponderados diagonales, que es menos eficiente que el anterior al ignorar las covarianzas entre los elementos de la matriz de covarianza. Sin embargo, puede trabajar con muestras más pequeñas de 100 a 200 participantes con variables categóricas ordinales. Entonces, cuando tengo una muestra grande y son variables ordinales, mi recomendación siempre es usar el método máxima verosimilitud robusto, el método WLS, son los más convenientes. ¿Está bien? Cuando tengo variables ordinales, muestras pequeñas, puedes usar el mínimo cuadrados ponderados diagonales. Muestras pequeñas, no digo 5 casos, ¿no? Está hablando de 100 a 200 participantes, ¿está bien? Es decir, lo más recomendable es usar este método, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en el software, ¿no? Ahora bien, después que ya yo especifiqué mi modelo, dibujé mi idea teórica de cómo se está mi modelo, cuidé que todos tuvieran 3 indicadores por ítem, que cada ítem se asocie solamente con un constructo, con una dimensión del constructo. Seleccioné el método de estimación teniendo en cuenta cómo es la naturaleza de mi variable, es numérica, es ordinal, con cuánto escala de respuesta tiene. Bueno, y yo hago el cálculo al software y entonces ahora tengo que evaluar esos resultados. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esa evaluación? Bueno, un pobre ajuste del modelo implica que, como fue especificado, no explica de forma adecuada la covariación entre las variables. Es, por lo tanto, necesario considerar en la evaluación del modelo los índices de ajuste global y específico. Es decir, si no se ajusta, yo voy a decir, como yo lo planteé, así no es como se representan los datos. No explica la covariación que existe entre las variables. Cuando yo voy a evaluar el modelo, los modelos factoriales confirmatorios, hay 2 tipos de indicadores: los índices de ajuste global y los índices de ajuste específico. Los índices de ajuste global, que me digan en general el modelo, cómo se ajusta. Bueno, el primer estadístico es el estadístico chi cuadrado, ¿saben? Que es incluso el único índice inferencial que evalúa la hipótesis de que el modelo se ajusta a los datos. Sin embargo, el problema de la chi cuadrado, por eso surgieron los otros índices que no son inferenciales, pero tienen la ventaja que no son susceptibles al tamaño de muestra como la chi cuadrado, es que la principal crítica es que es dependiente al tamaño de muestra. Quiere decir, en muestras muy grandes, la chi cuadrado es muy sensible y siempre te va a dar significativa. Y al dar significativa, te va a negar, aquí se hacen 2 hipótesis. La hipótesis nula es que no existe diferencia entre tu modelo y los datos. Y la hipótesis alterna es que existe diferencia entre tu modelo y los datos. Como la chi cuadrado es muy sensible al tamaño de muestra, en tamaños de muestra muy grandes te va a dar significativa y te va a negar el ajuste del modelo cuando realmente lo que el modelo se diferencia de los datos es muy poquito. Recuerden que no hay ningún modelo exacto. Es decir, normalmente lo que tenemos son aproximaciones de mi idea teórica a los datos. Y la idea es ver qué tanto se aproximan. Pero ese es el problema. Aquí la idea es que cuando la P asociada a la prueba sea menor a 0.05, ¿saben? Algunos autores incluso que dicen que a menor a 0.01, pues entonces yo puedo decir que mi modelo, yo me tengo que asumir la hipótesis nula y entonces digo que mi modelo no se diferencia de los datos. Y entonces es un indicador que me dice que mi modelo está ajustado. Pero
como nosotros casi siempre trabajamos con muestras grandes, es poco probable que el H cuadrado te dé no significativo. Por eso yo tengo que fijarme en otros índices. Es decir, la H cuadrado no me dio, no pasa nada, no tengo que asustarme. Si mi muestra es grande, en la medida que la muestra sea más grande, es más probable que la H cuadrado sea significativa. Entonces me va a decir, tu modelo se ajusta mal, pero no me voy a asustar porque yo sé que esta prueba es vulnerable al tamaño de muestra. Voy a ver los otros índices de ajuste. Entonces, en otros índices de ajuste, hay muchos índices de ajuste, muchísimos. Sin embargo, en la literatura y algunas sugerencias, yo voy a decir lo que se sugiere reportar. El primero es el residuo medio cuadrático estandarizado, SRMR. Mide la diferencia promedio estandarizada entre las correlaciones observadas y las correlaciones predichas por el modelo. Acuérdense que el modelo lo que hace es predecir una serie de correlaciones. Estos ítems se correlacionan más y se correlacionan con este factor, los otros con el otro factor, y así va de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son los índices, los valores? SRMR tiene que tener un valor, un indicador menor a 0.08, se considera un buen ajuste. Y valores a menos 0.05 se consideran un ajuste excelente, ¿está bien? Pero ya con que tenga menos de 0.08 el ajuste es bueno, ¿no? Y una SRMR mayor a 10 se considera un indicador de pobre ajuste. Incluso cualquier valor por encima de 8 ya se considera un indicador de un pobre ajuste del modelo. Es un primer indicador que ustedes van a revisar. El otro es el error cuadrático medio de aproximación, el RENSEA. Evalúa qué tan bien se ajusta el modelo propuesto a los datos observados, teniendo en cuenta la complejidad del modelo. Es decir, penaliza los modelos más complejos. Y también esa prueba tiene de alguna forma asociado un intervalo de confianza, que es el rango que adopta la medida. Aquí se indica que valores de RENSEA menores a 0.05, un ajuste excelente, entre 0.05 y 0.08, un ajuste adecuado razonable, entre 0.08 y 0.10, un ajuste mediocre, y un RENSEA de mayor a 0.10, un pobre ajuste del modelo. ¿Está? Y hay que ver los intervalos de confianza, que te los voy a dar para que no excedan este 0.08. ¿Está? El otro es el índice de ajuste comparativo, el CFI, que evalúa la mejora en el ajuste del modelo propuesto en comparación con un modelo de referencia. Generalmente un modelo nulo o independiente, que asume que no hay relaciones entre las variables. En este caso, el CFI tiene que tener un valor, lo ideal es que tenga un valor mayor o igual a 0.095, lo cual indica un ajuste excelente. Entre 90 y 95, sin menor a 95, 90 y 94, un ajuste aceptable, aunque no óptimo, y menor a 0.90, un ajuste pobre del modelo. Y después que yo checo esos índices de ajuste global, también tengo que revisar mis índices de ajustes específicos. Un primero son las cargas factoriales, que reflejan la relación del ítem con la variable latente. En otras palabras, evalúa la contribución del ítem al factor latente. Los valores idealmente deben ser mayores o iguales a 0.50. Se consideran aceptables, aunque lo ideal es que sean mayores o iguales a 0.70. Las cargas factoriales a menores a 0.50 sugieren que el ítem no está bien representado por el factor y podría considerarse su eliminación de la escala o correr o no incluirlo en la versión final de esa escala, ¿no? Lo otro que yo tengo que checar, otro que yo voy a revisar son los residuos estandarizados, que miden la discrepancia entre las covariancias observadas y las covariancias predichas por el modelo para cada par de ítems. Los valores de ajuste estandarizados mayores a 2.58 sugieren un pobre ajuste para ese par de ítems. ¿De qué me sirven estos indicadores, los residuos? Y vamos a ver después los índices de modificación para mejorar el modelo. Porque yo puedo establecer covariancias entre ítems o puedo identificar ítems que están covariando con factores para los cuales no fueron especificados. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Y otro indicador que hay que observar son los índices de modificación, que indican cuánto mejora el ajuste del modelo si se añaden parámetros adicionales, por ejemplo, correlación entre errores o cargas cruzadas. Y los valores mayores a 10 sugieren que la adición de un parámetro mejoraría significativamente el ajuste del modelo. También yo
voy a revisar otros aspectos. Por ejemplo, la correlación que hay entre los factores. Cuando tengo modelos multidimensionales, tengo que revisar la correlación. Lo deseable es que las correlaciones sean entre 20 y 70 y positivas, claro está. Es decir, digo, bueno, positivas si mi planteamiento es que las correlaciones sean positivas. ¿Está bien? Mayores a 0.80 sugieren que los factores no son suficientemente distintos. Quiere decir que estoy midiendo lo mismo. Con 80%, vamos a verlo, no es exactamente lo que el término estadístico, pero es casi que como si en 80% de probabilidad pregunto una cosa, a la vez de preguntar una cosa me entero la otra. Entonces no tienen validez discriminante, lo vamos a ver, ¿no? Entonces también se exploran las correlaciones. Hay que revisar también los coeficientes de correlación, como el omega más 2 y el alfa de cada una de las dimensiones. Y aquí ustedes es algo muy conocido, pero lo esperado es que sean valores mayores a 0.70. La varianza media extractada, ¿saben? Que también te lo vale el software, que es una medida de fiabilidad y de validez discriminante de cada una de las subescalas y de escala global. Y lo ideal es que se obtengan valores iguales o superiores a 0.50. Y puede yo revisar la razón heterorrasgo o monorrasgo, que es una herramienta poderosa para evaluar la validez discriminante entre constructos en un modelo de investigación. Y aquí se considera que menor que 0.85, ¿no? O en algunos casos 0.90 sugiere que los constructos son suficientemente distintos, entonces vale la pena considerarlo. Si es mayor, te va a decir, bueno, no, realmente está midiendo prácticamente lo mismo, entonces no tiene sentido tener 3 dimensiones. Puedo tener 2, puedo tener 1, depende de alguna forma del modelo, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer, primero, acuérdense la primera idea, represento gráficamente mi modelo. ¿Está bien? Yo en este caso vamos a hacer un ejercicio que va a probar un modelo de medida sobre prácticas docentes, ¿no? Para, de alguna forma, para la crianza efectiva, ¿saben? La crianza positiva. Y según la teoría, es el modelo de la teoría de autodeterminación, dice que las prácticas parentales positivas tienen 3 elementos. Unas apoyan la autonomía, otras proveen estructura y otras demuestran involucramiento con los intereses, con las necesidades de los hijos. Y yo dibujo este modelo. Yo pienso que estas variables están relacionadas porque son elementos de la crianza positiva según la teoría de la autodeterminación. Y vean que yo dije que el apoyo a la autonomía explica del ítem 1 al 7, el de provisión de estructura explica del 8 al 16 y el de involucramiento explica del 16 al 17. Si ustedes se fijan, en todos los casos hay más de 3 ítems y además cada ítem carga o se relaciona solamente con una variable no observable, ¿saben? Con un constructo. Recuerden que los ítems son variables observables o conductas o creencias que son más directamente respondibles y los constructos son ideas teóricas que de alguna forma se expresan a través de diferentes variables observables. Esta es la idea que yo voy a probar en mi modelo de medida. Es mi primera idea y verifiqué que de alguna forma cumple los supuestos. Esto está además, no es el objetivo del curso, pero todo modelo de medida en el fondo parte de una teoría. ¿Está bien? En este caso se está partiendo de la teoría de la autodeterminación sobre la crianza efectiva. ¿Está bien? Si tomas otra teoría sobre crianza efectiva, por ejemplo, sobre los estilos de crianza, lo que es la opción, el acercamiento y la afectividad y de alguna forma el control, me voy con el estilo autoritario o las prácticas autoritarias, permisivas, con autoridad, etcétera, etcétera. Depende del modelo desde el cual yo voy a conceptualizar mi constructo, ¿no? Entonces, ya teniendo esto en mente, entonces vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? Vamos al software. Si ustedes revisan, que creo que lo vieron también pues ayer, el JAS tiene una interfaz muy parecida al SPSS. Es una interfaz muy parecida al SPSS y es decir, y te va de alguna manera a mostrar los datos, ¿está bien? De manera muy parecida, ¿no? ¿Cómo se llama esto? A como lo muestra de alguna forma el SPSS. ¿Está? Ahí está, están los datos y vean que aquí están
las variables. En el jazz hay una salvedad que es importante. Yo en el SPSS no importa cómo tú de alguna manera pones tus datos. En el, Zoom de las imágenes de jazz. a ver, ayúdame para que lo vean. En Windows más. Windows, voy a tener Windows. Es que es otro teclado, ¿ah? Sí. Este no es de Windows. ¿Sí lo ven ahí? ¿Lo pueden ver aquí el jazz? Sí, sí se ve, doctor. Sí, se ve bien, gracias. Bueno, vean que aquí, vean que el jazz tiene uno, a diferencia del SPSS, que no importa cómo uno le pone la escala de medida, en el jazz es muy importante. ¿Está bien? Les voy a demostrar por qué. En este caso, vean que todos los ítems yo los puse a nivel de escala. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque aunque los ítems todos son una escala tipo Likert, tienen 5 opciones de respuesta y entonces funcionan, según algunos autores o según la mayoría de los autores, como si fueran variables numéricas, como si fueran variables de escala, aunque en cierta medida no lo son. ¿Está bien? Entonces, yo de alguna manera los puse de esta forma. Si quiero cambiarlos en la escala de medida, solamente le pongo ordinal, le pongo nominal. Vamos a ver por qué, a diferencia del SPSS, el jazz sí requiere que tú le especifiques la escala de medida y que tengas muy, muy en cuenta cuál es la escala de medida que estás haciendo. Bueno, voy entonces al análisis de factorial y me voy al análisis de factorial confirmatorio. ¿Está bien? Aquí me va a salir una cuestión que son factores. Si ustedes recuerdan, yo propuse 3 factores. ¿Está bien? Y en esos 3 factores que propuse, vamos a recordarlo, en la presentación, es decir, del 1 al 7 conformaba una práctica de crianza, ¿saben? Que es la práctica de crianza con apoyo a la autonomía, del 1 al 7, del 8 al 16 formaba del 1 al 7 es apoyo a la autonomía, del ítem 8 al ítem 16 es provisión de estructura y del ítem 17 al ítem 22 es involucramiento. ¿Está bien? Y vean que cuando yo entro al software, el software me está diciendo, me va a decir, oye, ¿quiénes pertenecen al primer factor? Puede haber estructuras de un factor nada más, puede haber de 2, de 3, etcétera, etcétera. ¿Está bien? De hecho, también puede haber hasta de segundo orden. No lo vamos a ver aquí, pero puede haber, es decir, esas 3 más otro que está atrás que reúne esas 3, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es poner los ítems que conforman el primer factor, ¿no? Los voy a pasar 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Y yo voy a ponerme aquí en mi flechita y voy a agregar otro factor. Y entonces voy a agregar del 8 hasta el ítem 16, ¿no? Voy a agregar el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. ¿Está bien? Y voy a agregar otro factor, ¿no? Ahí está entonces el ítem 17, el ítem 18. Lo estoy agregando aquí. ¿Está bien? Aquí me paro aquí y digo, bueno, voy a agregar aquí el ítem 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22. ¿Está bien? Ya tengo conformada cómo sería mi... Y aquí, por ejemplo, el model 8, vean que aquí me dice, asumiendo que los factores no están correlacionados. No, yo no lo voy a marcar nada ahí porque yo en mi modelo asumí que esas prácticas están correlacionadas. Como la mayor parte de las cosas que se miden. ¿Está bien? De muchos elementos que se miden, uno asume que están relacionados. Pero vean que en la otra prueba de personalidad, yo no asumía que había... relación entre los rasgos de personalidad. Quiere decir, una persona puede ser extrovertida o introvertida, puede ser apertura a la experiencia, no hay una relación entre. Por lo tanto, yo aquí no voy a poner nada. Vean que aquí me dice, ¿cómo vas a identificar el modelo? Por el método de factor varianza, por el método de marcar una variable o del efecto coding, que no lo vimos. ¿Cuál es el más recomendable? El de factor varianza. ¿Está bien? Aunque, bueno, todo depende, la estadística también es un campo de discusión, ¿está bien? Y algunos te dicen, pero lo que yo he podido revisar que es el método más utilizado. Vean que te va pidiendo las cosas que vimos de alguna forma. Y en las variables, los output,
adicionales, te va a decir, bueno, ¿qué quieres pedirle? Además, mira, yo quiero que me dé la varianza extractada, quiero que me dé el electrotrae método, quiero que me dé la fiabilidad. ¿Está bien? Puedo pedirle si quiere el R cuadrado, pero para no entregar, vamos a pedir los índices de modificación porque si hay algo que me da problemas. ¿Está bien? Entonces, decir, aquí, por ejemplo, entonces me va a decir, dime cómo quieres el método de estimación. Bueno, yo digo, bueno, pues no exploré que tanto las variables y todo, no voy a correr riesgo. Voy a utilizar el robusto y voy a utilizar el máximo de similitud. Pero vean cómo este método y este método, el WLS y el DWLS, se utilizan solo para variables ordinales. Si yo hago esto, él me va a decir, yo no lo puedo correr. ¿Está bien? Porque no es posible que yo corra el método porque las variables tienen una, ¿cómo se llama esto? No son de alguna forma, ¿no? Si yo le pongo este método, él me va a decir, bueno, mira, tendría que utilizar otro método de variable, ¿no? Ese tipo me va a decir, tienes dificultades porque no son de alguna forma. Entonces, vamos a utilizar primeramente el máximo de similitud y el robusto, y me va a decir que lo estandarice todos los variables. Porque si yo no estandarizo los factores, los pesos factoriales, me los dan una métrica que no va de -1 a 1. Aquí todos los pesos factoriales van a ir de 0 a 1 y es más fácilmente entendible. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo se va leyendo entonces este modelo. ¿Está bien? Aquí vean, el H cuadrado fue de 399.20, tiene 206 grados de libertad y es menor a 0.001. Esto, si yo lo tomo así, es una mala noticia para mí. ¿Por qué? Porque me está diciendo, si mi hipótesis nula es que mi modelo no se diferencia de los datos y mi hipótesis alterna es que se diferencia de los datos, al negar, yo no puedo decir, al aceptar la hipótesis alterna y de alguna manera yo voy a decir que mi modelo se diferencia de los datos. Y entonces estaría yo en un problema. Pero yo sé que mi muestra es grande, en este caso tengo casi 500 participantes, y entonces esta prueba es muy susceptible al tamaño de muestra. Y bueno, no te asustes, vamos a ver los otros índices de ajuste, ¿está bien? Y entonces me voy a revisar mis índices de ajuste, ¿está bien? Déjame ver si se los pedí. Aquí se me olvidó ponerle aquí. Entonces aquí vean aquí, ya me los dio, ya me dio entonces los índices de ajuste, ¿no? Entonces me va a decir, bueno, vamos a ver los índices de ajuste que tú tienes. ¿Por qué no me los? Aquí tengo que... Déjeme dejar de compartir para marcárselo porque me sale algo aquí y me quita la posibilidad de marcar. Fíjense. Ahorita les dejo. Voy a compartir aquí de nuevo. Es que como me tapa el índice, no me deja salir los. Ok, vamos a hacerlo de nuevo.
para que vean. Va a quedar grabado, ¿no? Pero para que así hacemos el ejercicio. Ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos aquí nada más. Puede darle pantalla completa, está muy chiquillo. ¿Está muy chiquito? Ahí está. Gracias. Gracias. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y de otro factor. Y tengo 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Está bien? Voy a modo en 8, ¿está bien? Y yo ya dejo factor varianza. Voy a asumir que los factores están relacionados, por eso no toco nada ahí. ¿Está bien? Entonces me voy a lo que tengo yo. Entonces voy a medir que me dé la varianza extractada, la realidad, los índices de modificación, ¿está bien? Y tengo de alguna forma, ¿no? Ya de alguna manera. Entonces, cuando yo leo el modelo, si yo leo primero la salida de chi cuadrado, me asusto porque digo, pues mi modelo no se ajusta, la chi cuadrado es menor a 0.001, puedo aceptar la hipótesis alterna y la hipótesis alterna dice que mi modelo es diferente al modelo de los datos. Estos son de los pocos casos donde es mejor la hipótesis de alguna manera nula, porque en la hipótesis nula dice que tu modelo no se diferencia de los datos. Pero me voy entonces a los otros índices. CFI, vean que tiene un valor de 95, es aceptable, ¿está bien? El TLI también tiene un valor de 94.8, 95, es aceptable, ¿está bien? Me voy aquí y el SMR debe estar aquí, estandariza residual, es de 0.003, menor a 0.008, menor a 0.05 y es aceptable. El RENSEA es de 0.004 y los intervalos de confianza son de 0.3 a 0.5. Ninguno llega al 0.008. Yo digo, pues mi modelo, los índices de ajuste global son buenos. La chi cuadrado no es lo esperado, pero mi muestra es grande. Es normal que mi chi cuadrado sea significativa porque es muy sensible al tamaño de muestra. Pero todo lo demás, los índices de ajuste global son pertinentes. Pero ahora yo me voy entonces a revisar los... déjeme ver si lo puse... Vamos a decir que nos dé estandarizados. ¿Está bien? Vamos a ver entonces, aquí surge entonces una nueva faceta que dice, esto es lo que se lee, estos son los pesos factoriales no estandarizados, ¿está bien? Vean que todos los pesos factoriales, voy a revisar que todos sean significativos, todos son significativos, quiere decir que se relacionan de forma significativa con el constructo a los cuales asocian. Vean que con el factor 1 van los 7 primeros, con el factor 2 del 8 al 16 y con el factor 3 del 17 al 22. ¿Qué voy a revisar? A que ahora los valores de mis pesos factoriales sean los convenientes. Recuérdense que aceptables por encima de 0.50 y lo deseable, incluso los ideales por encima de 0.70. Pero, pues, en ciencias sociales es verdaderamente complicado, ¿no? Entonces, vamos a revisar cómo se encuentran los pesos factoriales. Yo voy a los pesos factoriales estandarizados, ¿saben? Que son los que yo más fácilmente entiendo porque tienen valores de 0 a 1 y son para los cuales se aplica esa regla. Para estos no, porque vean que aquí yo tengo que poner que me ponga todos los estandarizados, ¿está bien? Y yo digo 0.61, mayor a 0.05, no tengo problema. No es ideal el ítem, pero pues es aceptable. Este es 0.76, ideal, ¿está bien? 0.64 es un buen ítem, no ideal, pero pasa de 0.05. 72, perfecto, ¿está bien? 69.9, bueno, 0.70 es un buen ítem. 65, está bien. Bueno, en este primer factor, estos 7, no tengo yo ningún problema con los ítems. ¿Por qué? Porque todos están por lo menos por encima de 0.05. Si bien los dos únicos, quizás los dos únicos ítems exactamente por arriba de 0.70 son estos dos y este, bueno, muy pegadito. Me voy a factor 2. Pues aquí tengo un ítem de 0.61, uno de 0.52, uno de 0.64, uno de 0.71, uno de 0.68, pero aquí el ítem 13 ya tengo yo un problema. Este ítem
tiene menos de 0.05, tiene 0.436, ¿está bien? Que 0.44 prácticamente. ¿Está bien? Aquí también hay que ser muy sensato. Si tú tienes una escala que estás desarrollando y que de alguna forma está en un principio y la verdad no sean las cosas más esperadas, hasta 0.40 puede ser aceptable. ¿Está bien? Si tienes muchos ítems y todos están y tienes un ítem, tú dices, bueno, puedo yo prescindir de ese ítem, no pasa nada. ¿Está bien? Y es decir, pongo 0.61, 0.51, 0.56 y tal parece que este ítem 13 es el único ítem que está pues por abajo de esto. ¿Qué puedo hacer yo? Como tengo muchos ítems, yo podría darme el lujo de decir, bueno, voy a correr el factor, es decir, y voy a hacer la varianza y voy a quitar este ítem 13 porque es un ítem que me da cierto problema. No sé qué tanto voy a mejorar esta vez, pero yo lo puedo de alguna forma correr y pues él me lo va a correr sin ese ítem. Voy a ver otra vez mis índices. Digo, bueno, la chi cuadrada bajó un poquito, pero realmente sigue siendo negativa. Este comparativo de índice está bien. El Tuking Leve es 95. ¿Está bien? El SMR es 0.038. La RNCEA es de 0.004. Menor a 0.08. Está bien. Y me voy otra vez a los ítems. Y ahora entonces ya yo me doy cuenta que no tengo ningún ítem que me afecte, ¿no? ¿Dónde me va a afectar esto? Van a ver que esto te va a afectar sobre todo aquí. Esto, vean que este instrumento, ¿saben? No cumple exactamente con la varianza, lo mínimo que, bueno, hay toda una discusión en el campo, ¿está bien? Dicen que el 0.50 es un valor muy estricto para los instrumentos. Otros autores dicen que es un valor mínimo y que empieza, la varianza es tratar la variabilidad del constructo que explica. Si fuera ciencias duras y explicaríamos el 50%, pues casi nos moriríamos de hambre, ¿no? Pero en este caso, como es ciencia social, es difícil medir los constructos porque no son directamente observables. Algunos autores dicen que 0.50, otros incluso dicen que este 0.50 es muy exigente. Pero vea que en este caso, el instrumento no cumple con ninguna. Tiene 45, tiene 37 y tiene 48. Sí, el que más se explica es el factor 3, pero ninguno llega al 0.50. Entonces, esto es una debilidad de alguna manera del instrumento en esta parte. Vean aquí los coeficientes, el coeficiente omega, vean que todos son buenos, y el coeficiente alfa, que todos son buenos. Y aquí, este coeficiente, que es el heterotrae ratio, tiene que ser menor de 0.085. Vean que en este caso también. Esto me habla que las tres escalas miden cuestiones diferentes, ¿está bien? Pero tengo este problema, ¿está bien? Que también te dice que, bueno, para que realmente sean consideradas así con fortaleza, tienen que medir más de 0.50. Voy a ver los índices de modificación, que son también posibilidades de mejora que tiene el instrumento. Vean que aquí te está diciendo que el ítem 20 se relaciona con el factor 2 y tiene 21 por encima del 10 recomendable. Pero, y que si yo quito esto, le quito 0.46 a la chi cuadrada, así mejoro mi modelo. Pero el ítem 20, el problema de esto es que el ítem 20, yo podría establecer una correlación entre ítem 20 y el otro ítem. El problema es que el ítem 20 no se relaciona con un ítem, se relaciona con un factor. Y sin embargo, vean que ustedes que el ítem 20 no está en el factor 2, ni está en el factor 1, está en el factor 3. ¿Eso qué te está diciendo? Que probablemente sea un ítem confuso, que se relaciona, está en el factor 3, pero también se relaciona con el 2, se relaciona con el 1. Habría que ver qué dice el ítem para realmente, muchas veces la estadística te está diciendo, oye, este ítem no está claro, o puede ser un ejemplo de autonomía, puede ser un ejemplo de estructura, puede ser un ejemplo es un ejemplo no claro. Cuando pasa esto, yo puedo tomar la decisión, como mi modelo se ajusta en global, el único problema que tengo es pues yo puedo la decisión de mantenerlo o de alguna forma hacer la misma operación. Digo, bueno, este ítem me va a meter confusiones porque está en todos y entonces lo voy a correr sin ese ítem. Voy a ver si realmente correrlo con ese ítem tiene algún impacto de alguna manera en los resultados de la prueba, ¿no? Y voy aquí a los resultados, digo, bueno, vamos a ver. Pues la chi cuadrada bajó
Está bien, sigue siendo significativa, pero bajó a 2.73. El índice comparativo, el índice CFI subió, el TLI subió un poquito, el RENSEA también está muy bien, el SMR bajó unas centésimas y los pesos factoriales, pues todos aquí se mantienen por arriba de 0.5. ¿Está bien? Aquí sigo teniendo un poco el problema de la varianza extractada, mis índices de esto, y aquí ya no tengo ningún valor de índice de modificación mayor a 10, entonces por la verdad no vale la pena establecer ningún tipo de relaciones ahí, ¿no? Esto, por ejemplo, lo corrí yo con el método de máxima similitud, pensando robusto, porque dije, bueno, no, presuponiendo que las variables pueden ser que no tengan normalidad multivariada y que como tienen 5 opciones se comporten como si fuera de variables numéricas. Sin embargo, yo podría tener la opción, ¿sabes? Podría yo tener la opción de decir, bueno, no, yo quiero ver, es decir, ¿cómo se llama esto? Yo quiero ver entonces los datos, quiero tratarlo de otra manera y voy a cambiar mis escalas. Entonces le voy a decir, bueno, yo voy a poner como si fueran ordinales, porque las variables son ordinales, ¿está bien? Vean que aquí ya no, vean que lo voy a cambiar como si fuera ordinal para utilizar otro método de estimación. Acuérdense que hay métodos de estimaciones que consideran que son las variables ordinales y en realidad las variables son ordinales, ¿está bien? Y yo tengo que cambiar porque pues, estos métodos presuponen que las variables son ordinales. Entonces, si no tengo las variables ordinales, me va a decir, oye, pero yo no puedo hacer tus cálculos porque tu variable no está situada en el modelo de medida que yo necesito. Yo voy a cambiar todas mis variables. A ver. Vean que a diferencia del EIMOS, este tiene más opciones de estimación y te da más. El EIMOS tú tienes que calcular la varianza media extractada, aunque hay un plugin ya, ¿no? Para hacerlo. Y tiene muchas cosas, muchas cosas te las da directamente. Entonces, pues la verdad está muy bien. Yo los cambié todos a ordinales. ¿Saben? Tengo mi variable ordinal, entonces ahora yo voy a factor. Me voy a variar el confirmatorio, pero voy a otra vez a formar mis factores para volver a hacer ejercicio. Perdón. Abro otro ítem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Abro otro y pongo 17, 18, 19, 20, 21, 22. Me voy entonces a modelo 8, no tiene, lo voy a seguir en la alianza de, me voy entonces a adicionar output y le voy a decir, mira, dame dame la varianza extractada, dame los adicionales y dame los índices de modificación, ¿está bien? Y me voy avanzado y ahora aquí yo voy a utilizar cualquiera de estos dos procedimientos, ¿está bien? El DMWS, que todos presuponen que las variables no están de alguna manera y tengo que cambiar porque no puede estimar con este. No, pues ya no tengo ya. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Ya está, ya. Vamos a ver aquí qué es lo que tiene esto. A lo mejor por en este caso tiene el problema que tú le calcules la realidad porque lo considera. Ok. No te da todo porque bueno, es otro método. Aquí la chi cuadrado
sigue siendo grande. El CFI, el CFI es 99. Vean que aquí mejora el CFI. ¿Ya bien? Mejora el TLI. ¿Está bien? La RNCA también mejora. El estandarice pues, se mantiene prácticamente igual. Los pesos factoriales, vean que aquí sigue siendo todavía el 13. Me sigue dando problemas. ¿Está bien? Y en este caso, vamos a ver si le di que eran estandarizados. Aquí están los valores. Vean que los valores están aquí. Vean que aquí están los valores. Sigue siendo el 13 el único valor que me da problemas. Entonces, aquí están las correlaciones entre los factores. Y aquí están. Vean que aquí subió la varianza extractada de 2 factores. Vean que este factor y este factor ya están por arriba de 50. ¿Está bien? El problema lo tengo en este factor, el 2, que tiene 39. ¿Está bien? Entonces, realmente, pues hubo una mejoría. Y los índices de modificación me dice que el 20 sigue siendo una cuestión problemática. ¿Está bien? Entonces, vamos primero a ver por los factores. Aquí tengo los pesos factoriales y me sigue diciendo que este ítem 13 tiene problemas. ¿Está bien? Entonces, voy a yo a este ítem 13. Donde quiera, con cualquier método, este ítem tiene problemas. ¿Está bien? Entonces, lo corro. Y aquí tengo los pesos factoriales, todos están por encima. Voy a ver cómo está la varianza media extractada, que es la que yo tenía problemas. Vean que aquí subió 51, 41. Y los índices de modificación me dice que el 20 también me da problemas, igual que en el otro. Ahí no cambia de alguna forma el procedimiento. Y entonces yo voy al número 20 y pues lo voy a correr sin el 20. Entonces, aquí, por ejemplo, la varianza no se movió mucho, pero los índices de modificación, el factor loading, ¿no? Aquí están factor loading, siguen siendo todos por encima de 0.34, la RNCA es por abajo de 0.08, los intervalos de confianza no exceden a 0.08, el índice es 99, ¿está bien? Entonces, es de alguna manera una opción que incluso me da un tanto mejor que en el otro. Quizás porque también podemos probarlo con el WLS, que es de alguna manera también otro método para que de alguna forma tiende, ¿cómo se llama esto? A que sean variables ordinales. Entonces aquí, vean que aquí yo tengo aquí que el H cuadrado va a subir. Vean que aquí, por ejemplo, este no me da exactamente 92, 96. Vean que aquí me baja de alguna manera, ¿no? Con este método. Vean, la RNCA se mantiene, pero aquí está apenas aceptable. ¿Está bien? Y ¿cómo se llama esto? El SRR.20, que es no aceptable. Vean que con este método voy a tener problemas. Entonces, habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, nosotros casi siempre por experiencia utilizamos el ML o el W, que vean que en W es donde más estricto. También hay autores que dicen que el W fuerza mucho a que todo te dé bien, ¿está bien? Pero bueno, es decir, es el que mejor te da. Después le sigue el ML robusto. Los dos son factibles, ¿está bien? Para usarlos de alguna forma en este caso. Es lo que nosotros hemos encontrado que tiene mayor eficiencia para hacer estas pruebas, ¿no? Y vean que aquí sigue siendo un problema este factor. Estrictamente este factor tendría que explicar más del 50%. Es una debilidad a la prueba. Por ejemplo, este instrumento que está sobre un estudiante, ¿qué te dice esto? Que en las próximas administraciones de la prueba, él ya tiene 2 factores bastante sólidos, pero tiene que mejorar el factor 2, que es los ítems relacionados con la provisión de estructura. Y él se va aquí cuando puede agregar más ítems, pero también sabe que en este factor 2 los ítems más débiles, está bien, son los que tienen por abajo de 0.50.
tendría que agregar ítems para ver de alguna manera cómo mejora. O la otra que puede hacer es quitar estos ítems de punto 50, este ítem de punto 54 y ver, porque aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ítems. Y aquí, por ejemplo, tiene 6. Bueno, puede hacer lujo de quitar a este factor 2 ítems, el 9, por ejemplo, ¿no? Y el 9, tú dices, bueno, voy a ver si quitando el ítem 9, yo mejoro donde único yo tengo que mejorar en el modelo, que es en la varianza media extractada. Entonces me voy, puedo irme y decir, bueno, pues vean que yo no estoy cuestionando la estructura interna de la prueba. Yo sé que son 3 factores, pero estoy viendo cuáles son los ítems que mejor miden el constructo, ¿no? Entonces, yo lo calculé, voy a ver si hubo alguna mejoría. Vean que quitando ese ítem, yo mejoré la varianza explicada, la llevé a 43. Todavía yo tengo, por eso siempre cuando uno hace un instrumento tiene que hacer, no, en un principio, cuando uno desarrolla una escala, es mejor que por lo menos tenga entre, aunque los medios son 3, que uno tenga entre por lo menos 9 ítems en un principio. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? No siempre las cosas salen como tú esperas. Otro ítem que está claramente por abajo de 70 es este de 56. Todavía tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y dice, bueno, pues puedo yo prescindir de un ítem, voy a prescindir del 15, en este caso, para ver si mejora. ¿Sabes? Entonces yo digo, bueno, voy a ver, si yo quito el ítem 15, había como 43, que tanto mejora. ¿Sabes? Aquí ya hay un uso, esto hay que explicarlo cuando tú haces el modelo, ¿está bien? Vean que subió a 45, si poquito a poquito va acercándose, ¿no? Y lo que hago es quitar ítems, los ítems que realmente son los más deficientes en medir ese constructo, que es donde yo tengo problemas, ¿está bien? Y vean que aquí 67, 69, 67 y prácticamente solamente tendría uno, que es el 16, y me quedaría con 1, 2, 3, 4, 5 ítems y quitaría el 16, que es de 58. No sé qué tanto puede mejorar, pero pues... Y lo más que yo puedo llevarlas a 47, ¿está bien? Que es, pues, ya se acerca, ¿no? No es lo ideal, pero ahí se va acercando, ¿está bien? Y aquí todavía, por ejemplo, el factor 4, el ítem 14, ¿no? Pero el ítem 14 ya no está, no sé si está tanto en esto, pero no gano mucho, la verdad. Es decir, no va a ganar mucho porque no es el ítem que dice que carga con el factor, el ítem 14 con el factor 3, pero no, a lo mejor no. El ítem 6 con el factor 2, podría yo, esas son decisiones que uno toma, ¿no? Pero todavía, por ejemplo, este ítem no es totalmente lo esperado, no es totalmente lo deseado, ¿no? Pero pues vamos a ver si el ítem tiene 1, 2, 3, 4. Ya tiene 5 nada más, ¿sabes? Aún así yo podría, entonces, pues así se van desarrollando las pruebas, ¿sabes? Poquito a poquito tú vas viendo, bueno, ya la otra prueba, si quiero yo agregarle ítem, yo sé que ya tengo ítems sólidos, 2 factores sólidos y un factor que está apenitas, quizás con 1 o 2 ítems nuevos que yo agregue en otra administración de la prueba, vuelvo a correr y tengo puntajes que son más creíbles. Esta varianza explicada es muy importante porque esta varianza explicada te da 2 cosas. Es un indicador de fiabilidad y ¿cómo se llama esto? Y es un indicador también de validez discriminante. Es decir, quiere decir que la escala, su constructo debe ser tomado en consideración por sí solo. Es lo ideal, ¿está bien? Entonces, ya es decisión del investigador hasta dónde de alguna forma quiere llevar esta escala o de alguna manera mantenerla, ¿no? Es decir, dice, bueno, yo puedo sacrificar otro ítem, es decir, o mantenerlo, es decir, depende de alguna manera. Yo sé que si mantengo 3 ítems, mi constructo es viable, ¿está bien? Y si yo, por ejemplo, digo, aquí tengo 3 ítems muy buenos, no tengo ningún problema, y bueno, 3 ítems muy buenos y 2 ítems regulares, ¿está bien? Entonces yo podría decir, bueno, voy a quitar el 8, pero ya eso es decisión del investigador. Vuelvo y repito, la varianza media extractada casi nadie la reporta porque es complicado que dé, ¿está bien? Pero, por ejemplo, yo podría quitar el 8 y vean que mi varianza media extractada quizás mejore y se va a 48, ¿ves? Apenas ya. Y si yo llego y digo, bueno, pues voy a ver dónde más tengo yo posibilidades de mejora en el factor 2, y yo digo, le quito el 14,
que es el 63, entonces, y que además carga con otros ítems. Entonces aquí ya llegué a tener 51 de varianza explicada, ¿no? 50.9, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ya es un instrumento aceptable y este instrumento estaría, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems en el primer factor, 3 ítems en el segundo factor y 1, 2, 3, 4, 5 ítems en el tercer factor. ¿Qué es un instrumento mejorable? Claro que es un instrumento mejorable, pero esta escala la hemos ido probando a lo largo del tiempo porque apenas logra explicar en todos los casos el 50% de la varianza. ¿Que es aceptable? Sí, pero es en lo mínimo, está cerca de lo mínimo. Entonces, en otras aplicaciones puedo mantener estos ítems y agregar nuevos ítems, sobre todo en el factor 2, que es el más débil, y para tratar de mejorar la varianza que yo explique hasta que de alguna forma hay algunos autores que dicen que así instrumentos súper aceptables que expliquen cerca del 70 al 80% de varianza. Yo la verdad nunca he visto casi ninguno, pero es lo ideal de alguna forma, ¿no? Entonces son de alguna maneras de uno va trabajando con los modelos, lo va reportando. Bueno, para la varianza no tuvo valor, bueno, se eliminaron los ítems que tienen menos de 0.70 porque ya uno va tratando de explicar la lógica de eso, ¿no? Y va a ser muy, porque en general el modelo se acepta, de alguna forma se ajustaba en todos los casos, menos en este caso de la varianza media extractada. Por ejemplo, de un artículo de propiedades psicométricas te las van a pedir. Es decir, pero yo lo que he visto en los artículos generales, la verdad hasta reportan el alfa de compras nada más. Y el alfa de compras casi siempre te va a dar, sobre todo si tienes muchos ítems, ¿no? Es de alguna forma una idea, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Claro que sí, doctor. Si nos permite, por favor. Fíjese que primero levantó la mano Germán León. ¿Todavía sigue con nosotros, Germán? Buenas tardes, sí, muchas gracias. Adelante. Doctor, en reiteradas ocasiones hablaba mucho de la muestra. Entonces, sé que en gusto se rompen géneros y criterios, pero de acuerdo a su opinión, ¿hay alguna recomendación numérica para la clasificación de muestras confiables? Es decir, ¿hay un número mínimo aceptable, hay un número aceptable y hay algo que se clasifique como grande? Mire, nosotros primero, la primera recomendación es hacer la muestra más grande posible. Digo, no siempre es factible, ¿no? Porque pues tenemos limitaciones, ¿no? De acceso a veces a los participantes. Por dos cosas. Una, le da robustez a los estudios porque introduce variabilidad. También una recomendación que les hago, por ejemplo, tú vas a una escuela y tú puedes agarrar 500, 600 estudiantes en una escuela. Eso es una mala práctica porque disminuye la variabilidad, porque puede ser que por alguna característica todas esas escuelas se parezcan, ¿no? Entonces, la idea es que tú tomas una escuela 40, de 30, otra escuela 30, y mientras más escuelas tomen, más variables son los individuos. Acuérdense que lo que nosotros queremos captar en medición es la variabilidad. Ahora bien, para eso es en cuanto a diseño metodológico, para que sea más creíble los análisis y todo. En recomendaciones, análisis factoriales, siempre se recomienda una muestra. Lo ideal son muestras de más de 300 casos. Si mientras más se acerca a 500, menos probabilidades va a tener ustedes va a tener de alguna mente dificultades. Y además le da ciertas opciones. Por ejemplo, si usted tiene una muestra de 500, 600 casos y usted quiere hacer un análisis factorial, primero exploratorio, porque no tiene una idea muy clara de cómo es la estructura del instrumento, usted puede aleatoriamente dividir la muestra en dos, porque el análisis factorial exploratorio y el confirmatorio no se deben calcular con la misma muestra, porque es un poco de trampa, ¿no? Entonces, fácilmente tú muestraste una vez, aleatoriamente le pides al software que te dé 300, con uno hace análisis factorial exploratorio y con los otros 300 hace análisis factorial confirmatorio. Si te da más opciones. Entonces, mi recomendación es que siempre tenga más de 300 casos y de preferencia lo más cerca posible a 500. Es mi recomendación. Aunque ya ves que en algunos casos puede trabajar con muestras más pequeñas, pero siempre corre riesgo, ¿no? En cuanto a la crítica metodológica por el tamaño de muestra y también a la certeza de las estimaciones, ¿no? Esa es mi recomendación. Aunque realmente el tamaño de muestra no es exacto porque depende de las comunalidades, depende de los pesos factoriales, la complejidad del modelo.
se calcula por muchos elementos, ¿está bien? Entonces, si es un modelo muy sencillo, un modelo unidimensional que tenga 8 ítems, a lo mejor con una muestra de 200 casos, pero por ejemplo, este es un modelo complejo o de complejidad intermedia. Tiene 3 factores y 22 ítems. Otra cosa es que tengo un modelito chiquito, por ejemplo, para medir autoeficacia académica, que es unidimensional y tenga 8 ítems. Pues en este caso, a lo mejor con una muestra de 250 o 300 sería suficiente, porque el modelo es sencillo. Mientras más complejo sea el modelo, más muestras requiere. Entonces también uno tiene que tener en cuenta eso, ¿no? No sé si gracias, doctor. Gracias. Gracias. Fíjese que Martín Romero Cruz, si anda por aquí, por favor, Martín, él quiere saber si se reporta la eliminación de los ítems, si se justifica, etcétera. Adelante, por favor. No, por supuesto, por supuesto. Si tú tienes que reportar, porque aparte, si tú hiciste un modelo teórico que tenía tantos ítems, ¿cómo vas a reportarlo en tu modelo al final y decir que tiene menos? ¿Estás viendo? No, el que lee eso va a ver loco, decir, bueno, tenía 22 y ahora terminó con 10, ¿cómo le hizo, no? Entonces, sí, yo creo que hay que reportarlo. Tú tienes que reportar, tú dices, bueno, para la inclusión de los ítems se tomaron ítems por encima de .70, algún criterio de alguna manera, ¿no? Que basado en la literatura, ¿no? Entonces, se fue ajustando el modelo con base en ese criterio, se eliminaron con base en la cuestión de los índices de modificación, se tomaron estos índices porque si tú tienes que explicar estas decisiones, cómo van llevando estas decisiones, ¿está? Tienes que explicarlo todo, tienes que escribirlo, si no el que te lee va a decir, bueno, ¿cómo tú tenías un modelo de 22 y terminaste en un modelo de tantos? ¿De dónde? ¿Cómo se desaparecieron los demás ítems, no? No, pues tienes que tomar la razón. En la parte de análisis de datos, tú tienes que decir, bueno, mira, esto se evaluó, los índices de modificación se tomaron como criterios de 10. En este caso se pueden establecer covarianzas o si en caso se eliminaron estos ítems porque covarían con el factor 1, factor 2, son ítems que pueden ser confusos. Sí tienes que explicarlo todo el proceso. ¿Tá? Si te da todo perfecto, pues qué bueno, ¿no? Digo, pero muchas veces no, las cosas no son así, ¿no? Gracias, doctor. Carlos Artemio Favela, por favor. Sí, gracias. Felicitarlo primeramente, doctor. Muy buena explicación. Una pregunta con relación a la prueba de esfericidad de Bartlett y el valor de KMO se reportan. Pues pero sí, se reporta, pero se utiliza más para los análisis factoriales exploratorios. Exploratorios, ok. Sí, es un índice de ajuste global de análisis exploratorio que te dice que no hay identidad a la matriz de varianza, quiere decir que las variables están relacionadas entre sí, ¿no? Pero no se reporta, no es costumbre reportarlo en análisis factorial confirmatorio, ¿no? Solamente análisis factorial exploratorio. Ok, y también con relación igual a la pregunta de la cantidad muestral, también he leído que tiene que ver con la relación al número de ítems. He leído que dicen 10. ¿El tamaño de muestra? Ajá, el tamaño de muestra. Por supuesto. Tiene que ver con la complejidad del modelo. Mientras más ítems tenga, mientras más dimensiones tenga, es decir, mientras mayor sea la complejidad del modelo, en cuanto al número de ítems, en cuanto al número de inspecciones, estructura interna más compleja, por supuesto que se necesitan muestras. Pero con una muestra alrededor de 500, tendrías que tener un modelo súper complejo para que no te estime bien, ¿no? Solamente. Okay. Entonces, la recomendación es tener una muestra por encima de 500. Si tú tienes acceso a 50 personas nada más, pues no puedes hacer un modelo, ¿no? Quizás calculas la fiabilidad y lo pones como una limitación de tu estudio, ¿no? Bueno, pues yo, en mi muestra, yo lo pude, ¿no? Pero lo que sí no puedes correrlo, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias, Carlos. Oiga, doctor, ¿alguien más quiere una pregunta? En lo que se animan, doctor. Oiga, ¿usted recomienda previamente el factorial exploratorio al factorial confirmatorio? ¿No tiene sentido? ¿Qué me puede decir sobre yo lo recomiendo cuando usted no tiene una teoría muy clara. En una primera fase de desarrollo de pruebas, ¿no? Que quizás no hay una evidencia psicométrica anterior clara, ¿no? No hay mucho estudio empírico sobre esa prueba y uno dice, bueno, es que yo no tengo claridad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Existen modelos de participación familiar en ocasión. Hay una autora que se llama Einstein, que ella dice que la participación familiar
se compone de 8 dimensiones. ¿Okay? Crianza, apoyo al aprendizaje en casa, comunicación con la escuela, toma de decisiones, voluntariado, etcétera, etcétera. ¿Está? Hay otro autor que se llama Howard Densey. Howard Densey dice que la participación familiar se agrupa en 3 grandes factores: la que está centrada en el hogar, la que está centrada en la escuela y la que está centrada en la comunicación con los maestros, ¿no? Pero ninguno de los 2 modelos tiene evidencia psicométrica, ¿no? Son ideas teóricas nada más, no hay nada muy atrás. Entonces, en este caso, uno dice, bueno, es que yo no tengo ninguna evidencia, ningún instrumento, ¿no? Ninguna evidencia psicométrica, ninguna evidencia empírica de qué tanto estos modelos, ¿no? Que pueden ser ideas, son viables, ¿no? Tengo 2 opciones. Los puedo poner a competir con el software, ¿saben? Yo puedo poner un modelo de 3 y un modelo de 2, un modelo de 6 y un modelo de 3 con los mismos ítems, ¿saben? Se llaman modelos nestados. Y puedo ver quién funciona. Pero una opción que yo puedo tener es decir, bueno, primero voy a hacer un factorial exploratorio para ver realmente qué pasa, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Y después que tenga esa primera idea, yo entonces paso a un factorial confirmatorio. El mensaje, la recomendación es que se recomienda únicamente el uso del factorial exploratorio cuando yo no tengo una evidencia psicométrica clara, no hay una teoría que comparte mucha gente, ¿no? Acerca de un constructo, donde sea algo que tú dices, bueno, está todavía en un nivel muy... Porque no podemos diferenciar los modelos conceptuales, ¿no? Con los modelos de medición, que tienen que ser más específicos, ¿no? Entonces, en este caso es recomendable comenzar con análisis factorial. Ahora, si usted tiene una teoría clara, existe mucha evidencia, otros estudios, pues se va directamente al factorial. Y vamos a poner sencillamente, si usted tiene evidencia que usted... existen dos factores diferentes, 2 modelos diferentes, ¿no? Para ¿cómo se llama esto? Para medir el mismo constructo. Usted puede ponerlos a competir, esos modelos. ¿Está bien? Digo, le voy a poner yo, le voy a compartir yo un ejemplo, ¿no? De usted, pero ya tiene que tener teoría. Cuando uno tiene teoría, sí va a ser de alguna manera, ¿no? Sí, voy a poner un ejemplo. De un artículo de nosotros, ¿no? Vean que en este artículo, es un artículo nosotros que publicamos en Intervención Psicosocial, aquí hay 3 modelos. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí. Vean que los mismos ítems, pero yo digo, este autor, porque aquí, ¿qué pasa? Los autores no están de acuerdo. Unos dicen que la eficacia colectiva, pero ya hay teoría, ya hay evidencia empírica previa, ¿no? No como el ejemplo de los padres, que ahí vale la pena análisis factorial porque no hay ningún estudio previo, ¿no? Aquí hay estudios previos, pero son contradictorios. Unos dicen que la eficacia colectiva tiene una estructura unidimensional, es decir, que todos los ítems se agrupan en una sola. Otros dicen que la eficacia colectiva, hay otra evidencia empírica, otros estudios que dicen que la eficacia colectiva de la escuela para prevenir el bullying se puede agrupar en un modelo bidimensional de 2 dimensiones. Y otros dicen que puede ser un modelo de 3 dimensiones. Yo puedo calcular los 3 modelos y ponerlos a competir. Tienen que ser los mismos ítems, se llaman modelos nestados. Solamente usted lo que va a hacer es calcular la chi cuadrado, ver si la diferencia de chi cuadrado es significativa. Si es significativa, el modelo con menor chi cuadrado es el modelo más eficiente. Y compara 2 cosas que no tienen ningún valor cuando yo, por ejemplo, hago estos datos, aquí no tienen ningún valor porque no estoy comparando nada, pero cuando yo comparo, tienen mucho valor, ¿no? Es decir, para cuando vamos a ver en los índices de ajuste. Esto, por ejemplo, lo que pasa es que aquí no te los dio porque no está con el ML. El índice de ajuste, el BIT, cuando yo tengo para comparar modelos, es un índice de ajuste que compara modelos. El que tenga menor BIT tiene mejor ajuste.
Es decir, estos se llaman índices, por eso índices solamente se utilizan para comparar modelos. Cuando no hay modelos que comparar, pues no tienen sentido, ¿no? Pero cuando para comparar modelos se utiliza. Entonces, también cuando hay teoría, yo puedo irme directo a comparar. Y si no hay teoría o no tengo yo ningún estudio psicométrico, solamente son modelos conceptuales, entonces sí vale la pena, desde mi punto de vista, comenzar el desarrollo de una prueba con análisis factorial exploratorio para que me dé una idea, ¿no?, más clara de que, de alguna forma, el análisis factorial confirmatorio, la verdad, tiene muchas potencialidades. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos cuando medimos es que comparamos grupos sin establecer que el instrumento no mida de forma sesgada a los grupos. Los que somos psicólogos, si ustedes recuerdan, en el MPI hay una prueba que te dice que tiene que ver con un ítem que mide como algo de inteligencia. Es decir, ¿te gustan las revistas de mecánica? ¿Quién cree que salen mejor, los hombres o las mujeres? Es un ítem sesgado culturalmente, no sé si me entiendes, tiene un sesgo cultural. Entonces, antes de tú comparar cualquier grupo, tú tendrías que probar que estos grupos, es decir, claro, los hombres salen mejor. Ahora aquí, por ejemplo, cuando tú llegas aquí, vas a ir aquí y tú dices opciones avanzadas, es decir, por ejemplo, aquí tú te permites aquí comparar grupos para ver si realmente, es decir, los grupos para ver si tienen invarianza o no. Entonces, aquí en el ambiente multigrupo, yo, por ejemplo, aquí puedo comparar intersexo y puedo yo determinar si mi instrumento mide de forma adecuada o sin sesgo la escala para hombres y mujeres o para cualquier grupo que yo quiera. A ver, eso se llama invarianza de medida. Es extremadamente fácil de hacer. En teoría, antes de tú hacer cualquier comparación, tú debes probar que el instrumento no tiene sesgo. Ángel, entonces el sistema te arroja los 3 modelos porque hay un fundamento teórico. Y claro, tiene que haber fundamento teórico, claro. Y sobre la chi cuadrada, es cuando sale menor, es mayor el grado de la confianza, entonces. Cuando sale mientras la chi cuadrada sea más chiquita, el modelo se parece más entonces, para comparar modelos, yo lo que hago es comparar la chi cuadrada a los dos modelos. Tengo que hacer el resto y tengo que ver que si el valor asociado es significativo. Si no es significativo, pues no importa que uno sea más chica, no es un error de medida. Pero cuando es significativo, pues sí, ya. Es más chico. Cuando das tu opinión ahí en el artículo al final, lo sustentas en eso, en esa estadística. En eso, exactamente. Porque tú muestras los 3, o sea, los 3 te los captura el mismo. Claro, exactamente. Sistema, ¿no? Pero él los compara. Mira aquí, mire. El de primer factor tiene una chi cuadrada de 546 con 33 grados de libertad. ¿Está bien? Y aquí vean la diferencia de chi cuadrado entre el primero y el segundo. El segundo tiene 171 y el tercero 52. Y esa diferencia entre el primero y el segundo, la diferencia fue de 493, ¿está bien? Y esa diferencia fue significativa, ¿está bien? Y la diferencia del otro fue 118 y fue significativa. Y si las diferencias son significativas, ¿cuál es el mejor? El que tenga menos chi cuadrado, ¿está bien? Y aquí, por ejemplo, el BIC, vean, entre el primero y el segundo, el primero tuvo 261 de BIC, ¿está bien? Y el segundo tuvo, la diferencia entre el primero y el segundo, el primero tuvo 322, el segundo 217, el tercero 61. ¿Qué tuvo menor BIC? Este es una prueba para comparar modelos. ¿Está bien? Es decir, y si la diferencia es mayor a 10, el modelo con menos BIC es el mejor. Entonces, aquí yo voy a concluir que lo mejor es medir el constructo con un modelo de 3 dimensiones. ¿Está bien? Tiene la menor chi cuadrado, tiene el menor BIC, y las diferencias son significativas en este caso. Entonces, en este caso yo puedo decir, bueno, lo más conveniente, la sugerencia, a partir de mis datos y a partir de todo eso, es que al menos con estos niños, con esta muestra de adolescentes, midas con un modelo de 3 factores el constructo. ¿Está bien? Digo, porque es lo más recomendable, ¿está bien?, para medir el constructo. Entonces, ¿y cuánto decías que era lo conveniente en la población? La muestra debe ser más de 300. ¿Saben? Vean que en este caso fueron 584 participantes. Y todos, por ejemplo, si agarras niños de secundaria, tienen que ser
del mismo término, del mismo año, de No, estudiantes de secundaria. Ven que aquí te dice 6 o 8 por escuela, para que nosotros pusimos para que no fuera tanto por escuela. En este caso, porque la variable puede ser a nivel de escuela, ¿no? Pero puedes agarrar más también. Vean que nosotros agarramos menos por escuela, pero más escuelas. Ok. Gracias. Entonces, la edad fue entre 11 y 14 años. Secundaria, la media, ¿no? Fue secundaria, ¿no? Pero pues, porque es secundaria, ¿está bien? Digo, entonces, y porque la variable, como es una variable escolar, puede ser que se asocie, que nos diga, esto es una característica de esta escuela, en las otras escuelas no se da, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que estás midiendo. Hay variables que no son tan susceptibles también a la influencia, ¿no? De ¿cómo se llama esto? De esta variable, ¿no? No tengo completo aquí. Pero no son tan pero depende de tú la variable que estás midiendo, pero siempre tratar de tener una muestra lo más grande posible, lo más sensata posible, ¿no? En este caso, compites modelos. Una opción puede ser la competencia de modelos. Otra opción, por ejemplo, esto es la invarianza de medida. Vean que aquí nosotros hacemos mesura de invarianza por edad y por educational nivel. ¿Está bien? Entonces, por los 3 grados. Se mide igual el conjunto de los estudiantes de 3 grados y por género, ¿no? Es en este caso, si hombre y mujer, y esto es una prueba. Esto es muy fácil, digo, una vez que la agarran ustedes, porque realmente lo único que tienes que hacer es que te dé el multigrupo, ¿no? Entonces, nada más que hay que ver cómo interpretarlo y todo, ¿no? Pero ya le pones sexo y él te va a decir, oye, pues, córrelo, ¿no? Si nada más que aquí le vas a cambiar el método y todo, ¿no? Entonces, aquí es otro rollo, ¿no? Hay varianza configural, métrica, pero la verdad el software tiene muchas virtudes y desde el punto de vista es fácil de usar, ¿no? Es sencillo el uso, la verdad. Y la otra cosa que es muy práctico es que realmente es ¿cómo se llama esto? Económico. Ves que aquí te da por separado para hombres y mujeres todos los datos, ¿no? Aquí te da todo y ahora te da por separado para hombres y mujeres, femenino y masculino. Entonces te permite ver si el modelo se ajusta para los dos. Se ajusta. Entonces, el software tiene muchas virtudes, la verdad. Entonces, pues yo creo que hay que sacarle provecho y es una posibilidad la medición. Vean que aquí uno cuando trabaja medición tiene dos posibilidades. Una que las necesita para sus artículos, porque te lo van a pedir, ¿está bien? Porque la diferencia de nosotros de los gringos, ellos han utilizado los instrumentos unas 300 veces. Hay mucha gente. Nosotros muchas veces utilizamos instrumentos que tenemos que adaptar a nuestra cultura y que no hay evidencia de validez, porque realmente hay muy pocos estudios de validación de instrumentos, ¿no? Y la otra es que todos nosotros que somos investigadores, ¿cómo deseamos encontrar una escala que tenga todas las evidencias de validez, que esté bien descrita, que esté completa, ¿no? Que tenga los ítems, ¿no? Entonces, la verdad, cuando lo encontramos, ¡ay, bendecido Dios! Entonces, una de las posibilidades es publicar propiedades psicométricas. Es útil, son de los artículos que son citados. Y mucha gente que me escribe a mí me dice, ¿me puede dar este artículo? ¿No? ¿Me puede dar este instrumento? ¿No? Imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo, ¿no? Y al final, pues tú anexas el instrumento para que le sirva a las personas, ¿no? Ya en estos artículos de propiedades psicométricas, tú anexas el instrumento, ¿está bien? Entonces, aquí con las 3 dimensiones, ya él sabe que la propuesta es que utilice ¿está bien? Entonces, la verdad, son herramientas útiles, ¿no? Para trabajar en investigación cuantitativa. Y son muy sencillas y tiene la ventaja que no tiene costo por ahora, ¿está bien? De pronto, ya ves que cuando todo el mundo empieza a sobrar algo ya empieza a tener costo, ¿no? Pero pues hasta ahora el Jazz no tiene costo y ha ido desarrollándose, ¿no? Ha ido ampliando los software que tiene. De hecho, cuando hagan análisis factorial exploratorio, les recomiendo mucho que lo hagan con el Jazz. Es mucho mejor. En el confirmatorio están bastante parejos el Amos y el Jazz. Siento que el Jazz tiene algunas cosas mucho mejores, pero mucho más fáciles de interpretar y de calcular. Pero en análisis factorial exploratorio, mucho mejor el Jazz. Por ejemplo, el Amos no tiene un método que se llama el método de análisis paralelo, que es el mejor método para determinar el número de factores. Y el SPSS no lo tiene. Entonces, y el Jazz sí lo tiene. Entonces, sí. Perdón, doctor, ¿podría repetir o podría decirnos si es posible dibujar el esquema del modelo? Claro. Aquí en el Jazz. Sí. Pero nunca copien yo no recomiendo nunca que los gráficos los copien, ¿está bien?
aquí no lo van a tener que dibujar. Él lo que le debe sacar es el dibujo, ¿no? Sí. Pero ustedes no lo tienen que dibujar. Aquí está. ¿Nos comparte su pantalla, por favor, Doc? Ah, sí, discúlpeme. O sea, Ángel, de lo que te da el resultado, tú lo copias a tu archivo. Yo hago un dibujo yo, sí. Ah. Porque realmente el dibujo no tiene muy buena calidad, no tiene, la verdad, no. Yo lo hago yo, digo, lo copio o el dibujo, ¿no? Digo, no voy a tener. ¿Cómo te sale tan preciso? O sea, hay un software que se llama el Visio, cualquier software de diseño. Yo no soy muy bueno, pero no, gráficas, nos está complicando no, mucho pero yo, la por vida. ejemplo, esto me lo dibujan, me lo dibujó un estudiante mío con un software que se llama el Visio. Entonces, No. sale mucho más bonito que, déjeme quitarle lo de multigrupo. Entonces, por ejemplo, aquí si yo lo tomo así, él le va a dar el gráfico, pero yo no le recomiendo copiar esto. Mire, tienen varias cosas. Uno, si el instrumento tiene APA, estos valores no llevan 0 delante, ¿está bien? Porque en el APA, primero esto casi nunca se reporta, ¿está bien? Que son los errores, ¿no? Es decir, esto no se reporta. Las covarianzas, si son correlaciones, no llevan 0. Si son covarianzas, sí. Los pesos factoriales, cuando son estandarizados, no llevan el 0 delante. En el APA, cualquier estadístico que va de -1 a 1 no lleva 0 delante. Sin ningún valor estandarizado lleva 0. Entonces, él no te lo da con el formato exacto, ¿está bien? Él te lo da como... Entonces, uno corre el riesgo. Vean que aquí, de hecho, aquí, por ejemplo, sí te lo da, miren. Pero vean que aquí, por ejemplo, estos pesos, si tú dices, yo reporto los no estandarizados, tengo que poner 0.65. Pero si yo reporto, digo que voy a reportar lo estandarizado, como todo el mundo lo hace, yo no puedo poner el 0 delante en el APA. Tengo que poner el 0.65 nada más. O redondearlo, 0.66. Es una regla del APA. Y él, ya ve que le pone el 0 a todo, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, las P no llevan 0 delante en el APA, ¿está bien? Porque la P no se puede pasar de 1, es una probabilidad, no puede ni ser 1, vaya. Entonces, aquí es 0.020. Entonces, yo les recomiendo que esta figura, si ustedes la quieren ver, que está aquí, la verdad, lo hagan. Sí, es más fácil hacerlo, la verdad. Sí he visto gente que lo copia los artículos. De Leymos también, la verdad, a mí no me gusta ninguna de las dos. Nosotros en todos los artículos, la verdad, yo ¿cómo se llama esto? Lo dibujamos. En uno nos queda un poquito mejor, un poquito peor, pero lo dibujamos de alguna manera, ¿no? Es decir, con este software, y la verdad, sí, de alguna forma nos sale bastante bien. Es mi recomendación, porque lo copian así, pero no tienen en cuenta que no tienen todos los criterios del APA, ¿no? Entonces, a veces... Entonces, vean que cuando nosotros dibujamos el artículo, no le pusimos los 0 delante, es decir, porque al final tienes que poner, reporté los coeficientes estandarizados, entonces no pone el 0. No sé si me entiendes, ¿no? Digo, entonces, el alfa, el omega, aquí tú lo copias y todo tiene los 0, pero no, el ave tampoco lleva 0, no puede pasar de 1. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso para seguir la regla del APA. Si la revista te dice que sigue la regla del APA, ¿está? Entonces, yo lo que hago es, utilizo el software y lo dibujo. Agarro pero lo paso y lo dibujo, ¿no? Entonces, gracias, doctor. ¿Alguien más tuviera otra pregunta? Gracias a todos los que nos compartieron. Pero bueno, si quieren pasarlo, sí se puede, ¿no? Ya ve que sale, ¿no? No se lo recomiendo ni de Leymos ni de pero si lo quieren hacer, sí sale. Digo, sale, pero no con todas las normas, ¿no? De que debe ser. Sí. No sé si ¿alguna otra pregunta, por favor? También ya tenemos disponible la liga para nuestra asistencia del día de hoy. Muchas gracias a todos. Pues si no tenemos otra pregunta para el doctor Valdés, creo que aquí podemos dejarlo. ¿Les parece? Muy bien, doctora. Pues le agradezco y ojalá le haya sido de utilidad, ¿no? Y que se atrevan, ¿no? A hacerlo, ¿no? Y a reportarlo y todo, porque sí es algo muy útil y la verdad nos facilita la vida a los investigadores tener escalas que tengan. Es decir, ¿no? Claro que sí. Estudiado, ¿no? Pues sin más, muchísimas gracias a todos y nos veremos el día de mañana.
a las 2 de ustedes, a las 3 de nosotros acá en el centro. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.